Por favor, abran su Biblia, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Y una vez más, Señor, al abrir tu palabra, simplemente pedimos que tu Espíritu nos guíe a través de ella para que podamos recibir de ti lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. La semana pasada comenzamos el capítulo 2 de Primera de Juan. Vemos ahí en el primer versículo que Juan nos escribe, porque está escribiendo a la Iglesia Universal y nos está diciendo, hijitos míos. Y van a ver esa palabra hijitos, van a ver verla usada por Juan en varias ocasiones, porque Juan está tratando de comunicarse con la iglesia como un padre amoroso, está tratando de comunicarse a la iglesia con amor, con gracia, con misericordia, el mismo amor, gracia y misericordia que él ha recibido. Y vale la pena aquí nosotros tomar nota de que este apóstol, ya anciano como está, la forma en la que le está hablando a la iglesia. Obviamente a través del mensaje que le está dando a la iglesia también llega el momento en el que alcanza a otras personas que no son de la iglesia. Y esto debe ser algo que nosotros debemos notar, porque a menudo predicamos el evangelio, pero no predicamos el evangelio de la gracia, predicamos el evangelio de la ley. Queremos imponer la ley sobre las personas a las que estamos tratando de alcanzar para Cristo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que diluyan la severidad de la situación en la que se encuentra el hombre sin Dios, no estoy diciendo eso. Pero debemos recordar que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, porque se nos dice en la palabra, porque amó tanto al mundo. Entonces debemos de impartir, sí, toda la enseñanza de la palabra de Dios, incluyendo a la ley, pero debemos hacerlo con gracia. Porque recuerden que Jesucristo vino a traer gracia y verdad. Porque la verdad sin la gracia es muy difícil de soportar. Pero la verdad con gracia es más fácil de recibir. Y queremos que la gente reciba la verdad de la situación en la que se encuentra. Pero también queremos que sepan que en Jesús hay gracia de Dios para poder ser aceptados, perdonados, amados y llevados al cielo con nosotros. Amén. Entonces noten lo que les dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esa es la razón principal por la que escribe esta carta, para que no pequen. ¿Sí? Si alguno ha pecado, sigue diciendo la segunda parte del versículo, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, no nos está diciendo que, les escribo para que no pequen, pero si pecan, no se preocupen, tienen un abogado. No está diciendo eso. Está primeramente diciendo que está escribiendo para que no vayamos a caer en el pecado, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, vivimos en un mundo caído, y nuestra propensidad, si somos honestos con nosotros mismos, es a pecar, es a desobedecer a Dios. Entonces les está advirtiendo, cuídense del pecado. Vivan una vida santa. Vivan una vida apartada para Dios, como vamos a ver más adelante. Pero si por su debilidad humana caen, recuerden, tenemos a un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Tenemos que recordar eso también, que tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo su Hijo. En el versículo 2 dice, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, hablamos que es una acción agradable a Dios, con la cual se le mueve a Él a mostrar piedad y misericordia. Una acción agradable a Dios con la cual se le mueve a Él, a Dios, a mostrar piedad y misericordia. Sin Jesucristo, Dios no está obligado a mostrar favor, ni misericordia, ni piedad a ningún ser humano. ¿Escucharon esto? Sin Jesucristo, Dios no está obligado a ofrecer, a dar, ¿sí?, piedad, misericordia, ¿sí?, a ningún ser humano. La única razón por la que Dios puede ofrecer esa piedad, la única razón por la que Dios puede ofrecer esa misericordia, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si Jesucristo no ha hecho lo que hizo en la cruz, no habría forma en la que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Tenemos que tener eso muy en mente para poder tener un verdadero mensaje de lo que es el Evangelio. Sin Cristo, Dios no hubiera podido tener piedad y misericordia hacia nosotros. Es solamente en Cristo, porque Él fue la propiciación, Él fue el sacrificio, ¿sí?, que fue presentado delante de Dios, que fue lo que hizo a Dios favorable a nosotros y fue lo que lo inclinó a hacernos un bien en lugar del mal que todos merecemos. Y ese mal que todos merecemos es ser condenados al infierno por toda la eternidad. Pero por su gracia envía a Jesús.
Jesús se presenta en obediencia al Padre como sacrificio y eso hace que el Padre sea propicio con nosotros. Y concluimos la semana pasada leyendo lo que se nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 14, en donde se nos dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. En el versículo 19 de 1 de Corintios 5 dice: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Escuchen eso, a nosotros, los cristianos, nos ha encargado el mensaje de la reconciliación por Cristo Jesús con Él. Y eso es lo que debemos buscar hacer, que la gente se dé cuenta de que Dios quiere reconciliarse con ella. No quiere condenarla al infierno, no quiere castigarla en el infierno, quiere que la gente se reconcilie con Él. ¿Alguna vez han tratado de reconciliar a dos amigos o un matrimonio que conocen, o un novio y una novia, o a un padre? ¿Alguna vez han tratado de reconciliarlos? No les dicen: si no te reconcilias con él te va a pasar esto, si no esto, aquello. No, tratan de mostrar lo bueno que tiene cada uno para que los dos se puedan reconciliar. En este caso el hombre no tiene nada bueno, pero Dios sí es bueno y santo y perfecto y justo. Y entonces tratamos de reconciliar al hombre con Dios por medio de la gracia y la misericordia. Entonces, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, Jesucristo es nuestro abogado, pero para que esto pueda tener efecto en nuestra vida hay algo que tiene que suceder. Y si esto no sucede, entonces no podemos contar con esos beneficios. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que conocerlo personalmente, tenemos que conocerlo íntimamente. Tenemos que conocerlo en todo lo que Él es, en todo lo que ha venido a hacer, y tenemos que ser con Él, como decimos allá en Mexicali, como uña y mugre, ¿sí? Estar cerca de Él, tener esa relación íntima con Él, esa relación de amistad con Él, esa relación en la que Él nos conoce a nosotros. Él es Dios, nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, pero esa relación en la cual lo conocemos también a Él. Sí, tenemos que conocerlo personalmente. Es mi oración aquí en esta mañana, en este día, que todos los que estamos aquí conozcamos a Cristo personalmente. Lo conozcamos íntimamente. Sepamos quién Él es, sepamos lo que le gusta, lo que le agrada, lo que ama. Sepamos lo que aborrece, lo que quiere que desaparezca de nuestras vidas, y que obremos de acuerdo a ese conocimiento que tenemos en nuestras vidas de Él. Ahora, ¿cómo podemos saber que lo conocemos? ¿Cuántos han visto al Señor Jesucristo así físicamente enfrente del uno del otro? Ninguno. Okay, eso es lo que pensé. Dije, si uno levanta la mano, Dios le iba a decir a los sugieres que por favor me lo sacara y le diera una plática. Pero no, nadie lo hemos visto. ¿Cómo sabemos que lo conocemos entonces? Podemos decir: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Es cierto? ¿Sí? Pero hay más que eso en conocer a Dios. Hay más que eso en conocer a Dios. ¿Sí? Implica mucho más que simplemente tener un sentimiento de que, bueno, yo sé que lo conozco porque siento que lo conozco. Tiene que haber algo tangible, tiene que haber algo que nosotros podamos ver, que podamos decir: ok, esto me hace saber que lo conozco. Ahora, ¿qué podemos hacer para conocerlo? Pues qué bueno que preguntan, porque la verdad de las cosas es que Juan contesta esa pregunta en el versículo 3 de 1 de Juan 2. Noten lo que dice ahí. Con esto podemos saber. ¿Sí bien? Con esto podemos saber que lo conocemos. ¿Con qué? Si obedecemos sus mandamientos.
¿Cómo sé que conozco a Dios? Porque hay ese sentir en mi corazón, hay ese sentir en mi vida, hay esa prioridad en mi cerebro de que tengo que ser obediente a Dios, de que voy a obedecer sus mandamientos, de que voy a obedecer lo que me ha dejado dicho en su palabra. Sí, la palabra de Dios nos dice que lo debemos obedecer sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Es difícil obedecer los mandamientos de Dios cuando no lo conocemos, cuando no sabemos lo bueno que es, cuando no sabemos todo lo que ha hecho y dado por nosotros, cuando no sabemos de la situación tan peligrosa de la cual nos salvó, cuando no nos hemos dado cuenta de lo glorioso que tiene para nosotros en el futuro. No hay mucha urgencia por obedecerlo. Pero cuando sabemos cuánto pagó por nosotros, cuando sabemos lo que hizo su Hijo por nosotros, cuando sabemos la promesa que tenemos después de esta vida en Cristo, entonces nuestro corazón desea obedecer a Dios. Desea obedecer a Dios. Desea buscar a Dios. Desea encontrarse con Dios. Desea tener comunión con Dios. La más sublime búsqueda que cualquiera puede emprender en esta vida es el buscar conocer a Dios personalmente. Saber cómo opera. Saber qué es lo que ya mencionó antes, lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera, etcétera. Conocer su corazón. Por eso estamos aquí ahorita. No vienen a escuchar un sermón que los va a llenar de pensamientos positivos para que salgan y conquisten al mundo. No vienen aquí para escuchar lo grande que son, lo bueno que son, lo poderoso que son, aunque en Cristo somos todas esas cosas, pero no venimos a aprender acerca de todo lo que nosotros somos. Si venimos a eso, entonces hemos venido al lugar equivocado. Deberíamos de ir a un club social en donde, con alguien que nos motive, ¿verdad? A pensar positivamente y hacer a descubrir ese poder que tenemos en nosotros para poder lograr todas las metas que nos fijamos. ¿Sí? Hay muchos lugares en donde si quieren oír una plática motivacional, pueden ir y sale la gente, pero sí, brincando, listo para agarrar el toro por los cuernos. Pero no sale convencido de pecado. No sale habiendo sido recordado de la santidad de Dios, de nuestra pecaminosidad y todo lo grande que es la gracia y misericordia de Dios. Por eso estamos aquí hoy, porque queremos conocer las profundidades del corazón de Dios. ¿Sí? Y es una de las búsquedas más sublimes que cualquiera puede emprender. El profeta Jeremías escribe en Jeremías 9, los versículos 23 y 24, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Comienza con las palabras, así ha dicho el Señor en el versículo 23. No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe ¿de qué? De entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Aquí tenemos una lista de cosas que complacen a Dios, que alegran el corazón de Dios. Y luego termina ese versículo 24 diciendo, palabra del Señor. Entonces el buscar a Dios, el encontrar a Dios, el conocer a Dios, es una de las cosas más sublimes que la humanidad puede perseguir y tratar de lograr hacer. Y de hecho es algo que Dios nos llama a hacer. Porque queremos conocer personalmente al Dios que dijo que nos salvó, ¿verdad? Porque si no lo conocemos como Él quiere que lo conozcamos, ¿cómo sabemos que nos salvó? ¿Cómo sabemos que es poderoso para hacerlo? ¿Cómo sabemos que su promesa es fiel? Tenemos que conocerlo, tenemos que darnos cuenta. Ustedes no dejan entrar a cualquier persona a su casa nada más porque toca y dice, hey, necesito un lugar donde quedarme, ¿verdad? No le dicen así. Lo quieren conocer, quieren saber quién es, traer recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo y podemos conocerlo personalmente. Nomás que hay un grave problema con esto. El problema es que el hombre natural no busca a Dios. ¿Escucharon lo que dije? El hombre natural no busca a Dios. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. No lo hay.
¿Sí? A menudo creemos que nosotros somos los que encontramos a Dios, ¿no es cierto? Oh, andaba en búsqueda de algo más profundo, andaba en búsqueda de algo más espiritual, andaba en búsqueda de algo que llenara ese hueco que tenía en mi corazón, que tiene... Mis hermanos, no hay ningún hueco en su corazón con la forma de Dios. Si tuvieran un hueco en su corazón, estuvieran muertos o casi para morirse. No hay quien busque a Dios. Es Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Es Dios el que anda detrás de nosotros, tratando de ser hallado. Lean el capítulo 17 del libro de los Hechos, en donde Pablo está en el Areópago hablándoles a todos los atenienses acerca del Dios no conocido al que adoraban. Dice, ese Dios es el que vengo a hablarles, de ese Dios es el que vengo a predicarles, porque Dios quiere que lo conozcan, ¿sí? Dios quiere que aunque por accidente lo encuentren. Sí, y yo creo que todos nosotros tenemos esa experiencia con Dios. ¿Y saben cómo me imagino a Dios? Yo caminando por el camino que yo quiero ir y Él poniéndoseme enfrente así. Tiéntame, tía, aquí estoy, encuéntrame. Y yo, guiado por mi ceguera, guiado por mi pecado, guiado por mi maldad, y guiado por el diablo, de alguna manera siempre le sacaba la vuelta. Hasta que finalmente me di cuenta de cuánto me amaba. Porque envió a su Hijo unigénito a que muriera en la cruz por mí. A que extendiera sus brazos tan ancho como se pudiera para así no dejarme que me perdiera. ¿Sí? No hay quien busque a Dios. Por eso vino Jesús. Si el hombre no iba a buscar a Dios, Dios iba a buscar al hombre y darse a conocer a Él por medio de Jesucristo. Y de nuevo nosotros creemos, yo encontré a Dios. Cuando encontré a Dios, mi hermano, usted estaba completamente perdido en tinieblas, no sabía ni cómo, no sabía ni qué estaba pasando. Y Dios se le puso enfrente y lo agarró y dijo, ok, hoy no te me vas a ir. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en el que me vas a conocer personalmente y no te voy a soltar hasta que te rindas delante de mí. No fuimos nosotros. Nosotros andábamos haciendo lo que más nos convenía, lo que más nos gustaba, y Él nos encontró. En el Evangelio de Lucas, en Lucas 19:10, Jesucristo hablando aquí dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Dios no viene a buscarnos, nosotros nunca lo hubiéramos buscado a Él. Por favor, entiendan eso, dense cuenta de eso. Que si Él no nos hubiera buscado y se hubiera puesto enfrente de nosotros, nunca lo hubiéramos encontrado. Él se dio a conocer por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 17, los versículos 1 al 3, palabras de Jesús aquí de nuevo. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, de que el del audio se despierte. ¿Cómo va la cosa ahí? ¿Ya mero? Se está destrampando otro poquito. Yo creo que Satanás no quiere que escuchen esta parte, ¿ok? Satanás no quiere que escuchen esta parte. Gracias, Emanuel, gracias. Vamos a comenzar de nuevo, Satanás. Apártate de aquí porque tenemos que escuchar esto. Juan 17, 1 al 3. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No son obras que podamos hacer. No son obras religiosas que podamos presentarle al Señor. Es que lo conozcan a Él personalmente y que conozcan a Cristo, a quien Él envió.
para salvación de todos los hombres. Y es cuando Él nos encuentra y nos salva, que nace en nosotros el deseo de conocerlo más, de conocerlo como Él nos conoce a nosotros y de cumplir su voluntad. El que es nacido de nuevo, el que verdaderamente es nacido de nuevo, tiene un hambre y una sed tremenda de conocer a Dios personalmente. Alguien véngase para acá, yo me siento allá, sí. Ok. Es cuando Él nos encuentra y nos salva, que nace en nosotros el deseo de conocerlo a Él como Él nos conoce a nosotros. El que es verdaderamente nacido de nuevo tiene una hambre y sed de conocer a Dios, de conocer su palabra, de saber qué lo hace feliz y qué lo entristece, de saber qué más puede hacer como agradecimiento por la gran obra de salvación que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Esa es la prueba. Esa es la prueba. Eso fue lo que le pasó a Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué andaba haciendo Pablo cuando fue convertido? Andaba persiguiendo a los cristianos, andaba persiguiendo a la iglesia. Quería desarraigar el nombre de Cristo del judaísmo, quería acabar con los del camino, le decía. Alguno de los sugieres puede pasar ahí atrás y prender el aire acondicionado y ponerlo como en 55, porque parece ser que el diablo está respirando por esa cosa y siento está pero si caliente aquí. Okay. No sé qué está pasando, pero está bien caliente aquí. Pero no me voy a callar, no me voy a callar. Eso fue lo que pasó con Pablo, ¿no es cierto? Odiaba a Jesucristo, odiaba lo que los apóstoles estaban haciendo, odiaba que gente dejara el judaísmo para creer en Jesús como el Mesías, que él mismo estaba esperando, pero que no reconocía en Cristo Jesús, porque su idea de lo que el Mesías debería ser era muy diferente al Mesías que vino en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando hay una conversión verdadera, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera vuelta a Dios, nace un hambre y una sed de conocerlo más profundamente. ¿Por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué me salvaste? Siendo lo que soy, ¿por qué me salvaste? Necesito saber. Necesito estar seguro. Eso fue lo que le pasó a Pablo. ¿Sí? Y la vida de Pablo fue transformada completamente. Lean conmigo lo que escribe Pablo en Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 7. Noten lo que dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del, ¿qué dice ahí? Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. ¿En quién? En Cristo. Versículo 10, ¿a fin de qué? Conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¿Se fijan la transformación? De querer borrar el nombre de Cristo, de querer acabar con todos los que lo seguían, con todos los que proclamaban fe en Él, a considerar todo lo que tenía, y Pablo tenía mucho, como basura. La palabra griega ahí es scúpula. ¿Y saben lo que quiere decir scúpula? Quiere decir excremento. Todo lo que tengo ahorita, todo lo que tenía antes de Cristo, todos mis conocimientos, toda mi fama, toda mi riqueza, todo aquello lo que me daba nombre, lo que me hacía Pablo, lo considero basura con tal de conocer a Cristo. Es imperativo que lo conozcamos personalmente, íntimamente. La prueba de que alguien conoce a Dios
es su obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Cuando mis niños eran chicos, yo no sé cuántos papás lo hacen o si sus papás lo hicieron, pero andábamos en las tiendas de compras o algo, ya ven cómo son los chamacos que se meten abajo de la ropa y se esconden y andan corriendo. ¿Sí? Cuando se me perdían, me paraba en medio de la tienda y decía, y así en ese mismo volumen, y de repente venían corriendo. ¿Por qué? Porque me conocían y sabían que su padre los estaba llamando. Yo no sé cómo Dios los llame a ustedes, pero tiene una manera especial de llamarnos. ¿Sí? Pero tenemos que estar atentos y tenemos que conocerlo. Si no escuchamos ese silbido apacible, si no escuchamos esa voz, si no escuchamos al Espíritu, no es porque Él no se ha dado a conocer, es porque nosotros no nos hemos dado a la tarea de conocerlo a Él así de íntimamente. Escuchen. Aquí estoy, Señor. Tu siervo escucha. ¿Qué tienes para mí hoy? Entonces, la prueba de que alguien conoce a Dios es su obediencia a los mandamientos, pero no podrá obedecerlos si no lo conoce íntimamente. Va a intentarlo, pero luego va a decir, está demasiado difícil, no puedo. Al cabo, ¿qué abogado tengo para con el Padre en Cristo el justo? No. Queremos saber que conocemos a Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Noten lo que dice el versículo 4 de 1 de Juan 2. El que dice, yo lo conozco y no obedece a sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso. Y no hay verdad en él. No, más claro, ni el agua. El que dice, yo lo conozco y no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Versículo 5, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Escucharon eso? El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente ¿en quién? En el que obedece su palabra. Y por eso sabemos que estamos en Él. Mis hermanos, al terminar el estudio de 1 de Juan, necesitamos saber que sabemos que estamos en Él. No puede quedar duda. Si todo lo que se nos está enumerando aquí es parte de nuestra vida, podemos saber que sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Entonces, el que dice que lo conoce pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, no hay verdad en Él. Sí, en Juan 14, versículos 23 y 24, palabras de Jesús, dicen, Jesús le respondió, el que me ama, ¿qué va a hacer? Obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y con Él, noten, nos quedaremos a vivir. ¿Se dan cuenta? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y con Él nos quedaremos a vivir. Punto. ¿Pero quién es? El que obedece mi palabra. Porque el que obedece mi palabra está mostrando que verdaderamente me ama. Versículo 24 de Juan 14 sigue diciendo, el que no me ama, no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el que no me ama en realidad no obedece mi palabra, pero quiero que sepan algo. Les está diciendo, todavía les está diciendo, miren, si no obedecen mi palabra quiere decir que no me aman. Pero presten atención, la palabra que les he dicho no viene de mí, viene del Padre, viene del Dios Todopoderoso. Entonces en realidad no me están obedeciendo a mí, están obedeciendo a quién, están obedeciendo a Dios, están obedeciendo al Padre. Tenemos que reconocer que hay conversiones falsas, tenemos que reconocer que hay gente que dice, yo lo recibí, yo hice la oración, ¿sí? Me acuerdo en la cruzada de fulano de tal, en el año 1000 y tantos, pasé al frente e hice la oración. Y lo recibí, lo encontré y lo acepté.
Gloria a Dios. Su vida va a mostrar que ese fue el caso. ¿Y cómo lo va a mostrar? Por medio de su obediencia a la palabra que Dios le ha dado desde entonces y hasta ahorita. Pero hay conversiones falsas. Mateo 27, los versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo hablando aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Noten el versículo 23, pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre, hicieron su propia voluntad. Y creían que conocían a Dios, pero no lo conocían. Porque si hubieran conocido lo bueno que Él es, si hubieran conocido la gracia tan inmensa que nos ha ofrecido, si hubieran conocido su misericordia, si hubieran conocido su bondad, si hubieran sabido que a pesar de que Él es perfecto y nosotros no, en Cristo nos abrió las puertas del cielo, si hubieran sabido todo eso, hubieran obedecido sus mandamientos. Pero decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, de los labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo sé, ay pastor, me levanté temprano, me cambié, venía tan lleno de gozo a la iglesia, venía tan contento. Y usted me está poniendo medio tristón, ¿eh? Me está agüitando con lo que me está diciendo, pastor. ¿Sí? Si hubiera querido tener un mal domingo, me hubiera quedado en la casa con mi esposa y mis hijos y segurito. No, mi hermano, le estoy diciendo esto que le estoy diciendo porque lo amo, porque Dios le ama, porque Él quiere que usted sepa, que sabe, que conoce al Dios verdadero, al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para darse a conocer a nosotros. Si se está agüitando, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, vuélvase a Él y empiece a obedecer su palabra. Él no lo está rechazando. Él no está diciéndole esto porque quiere que se aleje de Él. Él está diciendo esto porque quiere que se acerque más a Él. No quiere que sea como aquellas personas que le menciona Pablo a Tito en Tito capítulo 1, los versículos 15 y 16. Noten lo que dice ahí Tito 1, 15 y 16. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quédense ahí. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todo lo ven malo, todo lo ven como que para qué, todo lo ven como que no tiene caso. Todo lo ven como Dios nos salva, Dios esclaviza por medio de Cristo. ¿Infierno? ¿Cuál infierno? No hay ningún infierno. Cuando la vida se acaba, se acabó y somos exterminados y somos como gusanos y nos morimos. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Lo piensan de esa manera porque son incrédulos, porque son corruptos, porque su conciencia está corrompida. Noten el versículo 16 de Tito 1. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. ¿Se fijaron lo que dice ahí? Dicen conocer a Dios. Yo conozco al presidente de México y conozco al presidente de Estados Unidos. ¿Qué huele? Yo los conozco. Pero le puedo llamar a Donald Trump y decir: hey Donald, nos vemos en la semana que entra en Miralago para echar un jueguito de golf. ¿Le puedo llamar y decirle eso? Va a decir: ¿y tú? ¿Quién eres? Igual con
Yo conozco a gente muy poderosa, pero no tengo una relación íntima con ellos. No estoy cerca de ellos, pero conozco al ser más poderoso de todo el universo. Y con Él sí tengo una relación íntima. Y le llamo a Él y Él responde. Pero no porque yo tenga ningún poder sobre Él, sino porque me ve en su Hijo Cristo Jesús y le va a responder a Él para llegar a mí. Y cuando Él dice, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, de los Santos Llerena, Orate do Nascimento, brinca. Yo no digo, ¿para qué? No hay necesidad. ¿Para qué? ¿Saben qué digo yo? Señor, ¿qué tan alto quieres que brinque? Y luego cuando me dice qué tan alto, le digo, no puedo si tú no me ayudas. Me pesa mucho aquí en medio de mí. ¿Se fijan? Es seria la cosa, mis hermanos. Es seria la cosa que estamos hablando aquí. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Sí, porque si lo conocemos vamos a obedecer sus mandamientos. Noten lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Tenemos que saber cómo anduvo para nosotros andar como Él. Les digo cómo no anduvo. No andaba con una sotana completamente blanca, con las manos eternamente puestas así y bendiciendo a todo el mundo así. No. ¿Sí? No anduvo sobre un caballo blanco o sobre una mula blanca como lo hacían los reyes en aquellos tiempos. No anduvo siendo llevado de un lado para otro por esclavos. No anduvo en carruajes de último modelo. Se ensuciaba los pies porque iba caminando de lugar a lugar. Se cansaba. Le daba hambre. Se entristecía. Sentía no lástima, pero compasión por la gente porque la miraba como ovejas sin pastor. ¿Cómo anduvo? Si la Biblia me está llamando a mí a andar como Él anduvo, porque eso es prueba de que permanezco en Él, ¿cómo anduvo? Hay solamente una cosa que es importante saber de cómo anduvo Jesucristo. Escuchen esta cosa, esto que les voy a decir. Él anduvo en completa obediencia al Padre. Anduvo en completa obediencia al Padre, aun cuando le mandó y le pidió que hiciera cosas que para cualquiera hubieran sido imposibles, aun cuando le pidió que hiciera cosas que cualquiera hubiera dicho, no, pídeme lo que quieras, Señor, pero eso no. Él anduvo en completa obediencia al Padre. En Juan capítulo 14 y el versículo 31, noten lo que dice ahí Jesús. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, ¿qué dice? Hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Y luego les dice, levántense, vámonos de aquí. Sigan leyendo, ninguno de los discípulos dijo, Señor, pero si apenas nos sentamos. Mírame los pies, cómo los traigo de hinchados. Ninguno de los discípulos dijo eso. Él les dijo, para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Se levantaron, se fueron con Él. ¿A cuántos de nosotros nos está diciendo, yo hago todo lo que el Padre me ha mandado para que el mundo sepa que lo amo? Levántense y vámonos de aquí. Algunos de ustedes, el Señor los va a llamar ahorita a levantarse
e ir con Él a donde sea que Él los lleve, al servicio, a su pueblo, a predicar el Evangelio, a usar su tiempo, tesoros y talento para engrandecer el nombre de Cristo. La cosa es, nos vamos a levantar y le vamos a seguir, ¿o no? En Juan 15, los versículos 10 y 11, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Hay gozo en obedecer a Dios. Hay libertad en obedecer a Dios. Hay libertad de no pasar los límites que Él nos pone. Cuando mis hijos estaban chicos, han visto el cerco negro que está acá alrededor del patio, ¿verdad? Yo les decía, dentro de ese cerco negro pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, hasta que quieran. Pero tienen que estar dentro de ese cerco negro. ¿Se fijan lo grande que es esa área? ¿Se imaginan para un niño de 5 o 6 años? ¡Híjole, qué bárbaro! En cuanto les decía eso, se arrancaban y se subían a uno de los juguetes y luego venían y me buscaban para que les diera una soda, les comprara de comer y luego se volvían a ir y luego volvían a venir y así sucesivamente. Hay libertad en obedecer la palabra que Dios nos ha dejado para obedecer. Y hay gozo en ello. De nuevo el versículo 11 de Juan 15, estas cosas les he hablado acerca de permanecer en su amor, obedeciendo al Padre, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Y saben qué? Por último, aquí esta mañana, la obediencia de Jesús fue lo que nos justificó a nosotros delante de Dios. La obediencia de Jesús fue lo que nos justificó a nosotros delante de Dios. Porque Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. En Romanos capítulo 5 y el versículo 19, Pablo escribe, de nuevo inspirado por el Espíritu Santo, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Nosotros somos justos delante de Dios por la obediencia de Jesucristo. No por nada que podamos hacer nosotros, no por nuestras buenas obras, no por nuestra religiosidad, por lo que Él hizo por nosotros. Somos justos delante de Dios. Si somos justos, vivamos como gente justa y justificada. Amén. Obedeciendo sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos y eso nos muestra a nosotros que estamos en Él y le muestra a Él que lo amamos. En Hebreos capítulo 5, los versículos 8 y 9, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Hebreos 5, versículos 8 y 9, se nos dice, aunque era hijo, hablando de Jesucristo, aprendió a obedecer mediante ¿qué? El sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación. ¿Qué dice ahí la palabra que sigue? Eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Pregunta, ¿está usted siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Está usted esforzándose por obedecer? Por conocerlo íntimamente. ¿Está usted buscando demostrarle su amor por medio de su obediencia? ¿O está tratando de hacerlo por medio de actos religiosos? ¿Está tratando por medio de obras que en realidad no sirven para nada porque Él ya lo hizo todo? Obediencia quiero y no sacrificios. ¿Sí? Obediencia quiero y no sacrificios. Debemos demostrarnos obedientes a Él, porque ha hecho lo que hizo por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Oremos.